Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén viendo. Soy el maestro Mero y como cada semana empezamos un nuevo tema. El día de hoy iniciamos con el tema valor faltante de proporcionalidad directa, en el que aprenderemos a calcular valores faltantes en diferentes problemas. Bueno, pues comencemos. La primera pregunta que tenemos que respondernos es ¿qué es una proporcionalidad directa? Y creo que para explicarlo mejor sería a través de un ejemplo o un ejercicio. En este ejercicio veamos una tabla en la que tenemos una columna de productos y una columna de costo. Lo que vamos a representar en esta tabla son los costos que van a tener diferentes cantidades de productos que vayamos a comprar. Por ejemplo, para empezar, un producto que tiene un costo de 5 pesos. Puede ser una manzana, una zanahoria que cueste 5 pesos. Y para seguir llenando la tabla, aquí vamos a poner diferentes cantidades con su respectivo costo. Como sabemos que una manzana, en este caso, en este ejemplo, cuesta 5 pesos, lo lógico es de que al nosotros comprar dos manzanas nos cueste dos veces el precio unitario, que sería 10. Si nosotros compramos 3, pues costaría 15. Y si compramos 4, costaría 20. Y si compramos 10, pues pagaríamos 50 por esas 10 unidades. Esto es lo que es una proporcionalidad directa. Es decir, que si tenemos un dato o un número que tiene cierto valor, al incrementar la cantidad de ese número, de este producto en este caso, pues su costo incrementará. Es decir, tenemos un valor que está directamente relacionado con otro, así de sencillo. Si tú compras uno, tiene un costo, en este caso de 5 pesos. Si compras dos, pues pagarías el doble de lo anterior. Ahora bien, en todo esto entra un factor muy importante y se llama factor constante de proporcionalidad y se representa con la letra K. Ese factor constante de proporcionalidad nos ayuda a calcular cualquier dato que desconozcamos en dado caso. Y veamos en qué consiste. En este caso, pues esta constante de proporcionalidad, ¿se imagina cuál es? Correcto, es 5, ¿sí? ¿Por qué 5? Porque el valor de un producto, el costo, perdón, de un producto es de 5 y este 5 va a ser la clave para calcular cualquier cantidad de productos de la tabla o el costo de cualquier producto de la tabla, de cualquier cantidad de productos. Por ejemplo, para la primera línea, que es 1, si nosotros multiplicamos el 1 por 5, tenemos como resultado el costo, que es 5. Por el contrario, si nosotros tomamos en cuenta el costo y lo dividimos entre el factor de proporcionalidad, nos va a dar 1, o sea, la cantidad de productos. Y esto se repite para todos los elementos de la tabla, como pueden darse cuenta en el gráfico, que el factor constante de proporcionalidad, aquí representado en rojo, se repite en cada una de las operaciones. Veamos cada una de ellas. Por ejemplo, dos productos multiplicado por el factor nos da 10, que es el costo. 3 por 5, 15, 4 por 5, 20, 10 por 5, 50. De tal modo que este factor de proporcionalidad nos sirve para poder calcular el costo de cualquier cantidad de productos. Del otro lado de la flechita tenemos 5 entre 5, 1, 10 entre 5, 2 y así sucesivamente. De modo que si nosotros conocemos el costo, ¿sí?, de cualquier cantidad de productos, lo dividimos entre el factor de proporcionalidad, nos va a dar como resultado la cantidad de productos. Es decir, para este último ejemplo que dice aquí 50, si yo pagué 50, lo divido entre el factor de proporcionalidad, bueno, pues el resultado van a ser 10 productos, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cómo encuentro el valor faltante? Vimos en el título del ejercicio que vamos a ver algo que es un valor faltante. Para eso igual vamos a valernos de un ejercicio. En este ejercicio tenemos igual una tabla, pero esta tabla está incompleta. Esta tabla representa los resultados de un examen, en el que en la primera columna tenemos la cantidad de aciertos
que obtienen los muchachos y la calificación correspondiente. En la primera línea tenemos que 20 aciertos equivale a una calificación de 10. Sin embargo, 19 aciertos, 18 y 15 no sabemos qué calificación tiene. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Sabemos que si la cantidad de aciertos la multiplicamos por el factor de proporcionalidad, vamos a obtener la calificación de 10. Pero como pueden ver aquí, el factor de proporcionalidad todavía no lo sabemos. También sabemos que si la calificación la dividimos entre el factor de proporcionalidad, pues obtendremos los 20 aciertos que le corresponden a la calificación de 10. Ok, entonces, como no sabemos el factor de proporcionalidad, realizaremos el siguiente procedimiento. Si 20 aciertos equivale a un 10 de calificación, entonces un acierto ¿a qué calificación equivale? Es decir, vamos a encontrar el valor de un solo acierto, no de los 20 en total porque ya los conocemos. Esto se conoce como una regla de 3 simple y se soluciona de esta manera. Seleccionamos el número que esté a la izquierda o a la derecha del valor que desconocemos, si los tenemos organizados como en esta presentación, y lo multiplicamos por el número que esté del lado opuesto de manera cruzada. Es decir, en este caso un acierto por 10 de calificación y luego lo dividimos con el único número que nos queda y que no hemos utilizado. Es decir, multiplicamos cruzado y dividimos con el número que queda. De tal forma que la operación se ve así, 1 por 10 entre 20. Y el resultado de esta operación va a ser 0.5. Este valor 0.5 es nuestra constante de proporcionalidad. De tal manera de que al sustituirlo aquí en el espacio que no conocíamos, vemos que si multiplicamos 20 por 0.5 nos va a dar 10. Y si dividimos 10 entre 0.5 nos va a dar 20, cosa que cumple la condición que se ven aquí en estas operaciones y el resultado es correcto. Por lo tanto, mi constante de proporcionalidad es 0.5. Veamos si se cumple con las demás, veamos qué resultado obtenemos. Entonces, ya sabemos que nuestra constante de proporcionalidad es 0.5, que 20 aciertos equivale a 10 de calificación. Si nosotros multiplicamos la cantidad de aciertos por la constante nos va a dar el resultado. Entonces, 19 aciertos equivale a 9.5, 18 aciertos equivale a un 9 y 15 aciertos equivale a 7.5. Ahora bien, ya sabemos cómo encontrar la constante de proporcionalidad. Ya pudimos saber qué calificación obtendríamos basándonos en la cantidad de aciertos, pero ahora, ¿qué pasaría si el número que conocemos es la calificación y lo que necesitamos es conocer la cantidad de aciertos? Bueno, para eso hacemos la siguiente operación. La calificación que se obtuvo, que se dan cuenta es esta columna que calculamos primero, lo dividimos entre el factor de proporcionalidad, el factor constante de proporcionalidad. Y el resultado va a ser 13. En este caso, la calificación de 6.5 corresponde a 13 aciertos en el examen. Entonces, nos podemos dar cuenta cómo este factor de proporcionalidad, factor constante de proporcionalidad, es muy importante, ya que nos va a permitir calcular cualquier dato que falte en una tabla o en un problema, ya sea de una columna o de la otra. Y bien, eso es todo por esta sesión. Les recuerdo, mi correo es profe.homero.mate@gmail.com y el canal de YouTube lo pueden buscar como ESG16 Mate 1-Prof Homero. Y recuerden, cuídense, cuiden a la familia, no dejen de echarle ganas para que podamos entrar lo más pronto posible, pero de manera segura a las aulas para poder saludar a nuestros compañeros y nos vemos en el siguiente video y la siguiente clase. Hasta luego.